Miren, en el caso 4 es un problema que dice, en una ciudad hay 15.000 familias y se elige una muestra simple aleatoria de 30 familias. Y cada familia tiene un número de personas, ¿no? La familia, aquí están las 30 familias y cada una tiene un número de personas diferente, ¿no? Entonces eso es una variable aleatoria y cada persona tiene un sexo, varón, mujer, y se le pregunta si visitó al médico durante el último año a cada persona. Entonces aquí las personas pueden haber tomado el servicio médico o no, ¿no? Entonces, esto también es aleatorio, o sea, el sexo es aleatorio y si visitó al médico también es aleatorio. Y luego, si visitó al dentista durante el último año, sí o no, también es una variable aleatoria. Y entonces, miren, de estas 5 personas, uno es varón, 4 son mujeres, visitó al médico, los cinco personas visitaron al médico y al dentista solo visitó uno y los otros 4 no. Y así uno por uno. Entonces, tenemos que encontrar las preguntas siguientes. Dice, encuentre el estimado y los límites de confianza al 95% para el porcentaje de personas que consultaron a un doctor. Porcentaje de personas, ¿no? Aquí hay que ponerle cuidado a la pregunta. ¿Qué es porcentaje de personas? No es de viviendas, aquí, perdón, las familias, no es porcentaje de personas, sino, no se refiere a qué porcentaje de familias consultaron al doctor, sino personas. Luego, ¿qué porcentaje de personas esto por sexo, ¿no? ¿Qué porcentaje son varones o mujeres? ¿Y qué porcentaje de personas visitaron al dentista? Ya. Bueno, a ver, ¿alguna, hay alguien me espera un ratito? No, ya. Entonces, hacemos nuestro desarrollo en forma manual, y tenemos los datos siguientes. N minúscula es 30, ¿no? N minúscula es 30. El N mayúscula es 15.000, ¿no? 15.000. Entonces, la fracción el factor de corrección sería 1 entre 30 entre 15.000. Eso es 0,998. El número de personas por vivienda sería, hay 104 personas, entonces aquí hay 104 personas que en las 30 familias, entonces el tamaño promedio por familia sería de 3,47 personas por familia. Y los datos que tenemos son el total de personas que visitaron al médico fueron 30. El total de personas en las 30 familias son 104. La suma de cuadrados de los AI, o sea, de personas que visitaron al médico es 86. La suma de cuadrados del número de personas en la familia
y esta es la suma de productos del número de personas que visitaron al médico con el número de personas de la familia, 113. Entonces, miren, nosotros vamos a abocarnos a esta pregunta. Proporción de personas que visitaron al médico. Entonces sería así, 30 entre 104 sería el 28. El 29% de personas visitaron a un médico. Este es un estimador, ¿no? Es un estimador y por tanto va a tener una variancia, ¿no? Es con la misma lógica que, como que les comentaba, que este es un estimador que va a cambiar. Esto es, digamos, P, es, la estimación es P, es la variable aleatoria, y va a generar una distribución por el teorema límite central, va a tener una distribución normal y va a tener un promedio, aquí va a ser P mayúscula, y este es el error estándar, o sea, la variancia, la raíz cuadrada de la variancia, que entonces tenemos que calcularla, ¿no? Entonces tenemos que calcular para ver qué tan variable es mi estimador. Entonces lo determinamos de la siguiente manera. La variancia del estimador va a ser 1 menos f, o sea, este factorcito de acá, la suma de cuadrados ponderada por los MI, y entonces yo desarrollando esta fórmula, es muy poco complicado hacerlo así, lo hacemos mejor de esta manera, así, de forma desarrollada, la suma de los cuadrados, y tengo estos, la suma de los AI al cuadrado, 2 veces P, o sea, esta proporción, la suma de productos de MI por AI, y P al cuadrado, la suma de los cuadrados de los MI. Entonces, esto es más fácil de calcular, de suerte que yo tengo todos los datos. Acá, por ejemplo, la suma de cuadrados de ahí es, acá está, 86. 86. 86. Luego 2P, es 2 veces esta proporción. La suma de productos MI por ahí, que es este de acá, ahí, más P al cuadrado, por la suma de cuadrados de MI. La suma de cuadrados de MI es este 104, 404. Reemplazo todos los valores y tengo 99,8, 86 es la suma de los cuadrados de ahí, 2 veces la proporción, esta proporción de acá, la suma de productos, que es este, 113, la proporción al cuadrado, y la suma de cuadrados de los MI, que es la suma de cuadrados de los MI, que es 404, entre N 30, M promedio es este, el número de personas promedio por familia, 347 al cuadrado, N menos 1 es 30 menos 1, y tengo la variancia del estimador. La variancia del estimador va a tener su raíz cuadrada, la raíz cuadrada de este número,
es 0.07. Entonces, la raíz cuadrada de este número de acá es la desviación estándar y el coeficiente de variación sería el error estándar dividido entre la proporción estimada y tengo 25% de coeficiente de variabilidad, que es un valor alto, ¿no? Es un valor para un coeficiente de variación como referencial, nada más la información porque es muy variable, ¿no? La distribución es muy heterogénea. Hemos dicho que esto sería muy bueno cuando es menos de 5%, ¿no? Cuando el error estándar o cuando el coeficiente de variabilidad supera el 5% ya da temor el estimador. Cuando es 10% o menos, bueno, es mm, probablemente más tolerable, pero 25 ya es mucho error, ¿no? Muy variable, es muy heterogénea. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, estos datos de acá lo obtuve de acá, de esta aquí, ¿no? Esto es, ahí es este valor de aquí, ahí, esto de aquí. Entonces, estos son los MI, en las personas, MI. Entonces, de ahí salen estos datos resúmenes, lo cual lo utilizo acá, ¿no? Ahora miren, aquí, aquí viene el tema que hay que tener cuidado. Proporción de personas tiene sentido común de hablar que es una proporción. ¿Cuántos fueron al médico? 30. ¿Cuántas personas son? 104, ¿no? Y aquí viene un común error de interpretación. Se cree que estos valores, a ver, se cree que estos valores de aquí, que este valorcito de aquí, este es aleatorio, ¿no? 30. 30 es cuántas personas visitaron al médico, es aleatorio. Y el 104, el número de personas de las familias, también, también es aleatorio. Por eso es que estamos usando este estimador de razón, ¿no? Que ya lo vimos en la clase pasada, porque estoy haciendo una división de dos números que son aleatorios. El numerador es un número aleatorio, que es cuántas personas visitaron al médico, y el otro, el denominador también lo es, porque es el número de personas que encontré en las 30 familias. Pero yo elegí familias, no elegí personas, ¿no? Entonces, por lo general, en los estudios de mercado se confunde este 104 como que si fuera el tamaño de la muestra, ¿no? Cuando no lo es, ¿no? No lo es. Aquí el tamaño de la muestra son 30. El número de este numerito de acá es un número aleatorio, porque yo en esas 30 familias toco la puerta y pregunto cuántas personas, ya es un número aleatorio, pues no, o sea, no, yo no estoy muestreando personas, sino estoy muestreando familias. Entonces, esta dificultad tiene por lo general los estudios de mercado pensar que estos 104 son aleatorios. No, no, no. Perdón, que no son aleatorios, sino que es el tamaño de la muestra. Entonces, ahí hay un problema de esto, de interpretación que complica nuestro análisis, ¿no? A ver, veamos por qué. Miren, dice
Si hubiéramos hecho una muestra simple aleatoria, esto es haciendo un muestreo de familias. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho una muestra simple aleatoria? Es decir, seleccionando personas, no familias, sino personas. El estimador, el estimador sería así, ¿no? Uno entre n, entre la suma de los... Ahí es exactamente el mismo, miren, 30 entre 104. Aquí es 30 entre 104. Pero es que aquí no estoy seleccionando familias, sino personas, ¿no? Entonces, por esta complicación, la variancia exacta que calculamos acá en la primera etapa, aquí dice no, el tamaño de la muestra es 104. O sea, si yo hubiera elegido personas de toda la ciudad, entonces ahí sí yo estaría diciendo, llego a lo mismo valor, mira, ¿no? Aquí está es el mismo valor, pero lo que no es la variancia, porque la variancia sería 1 menos f es 9,98 y aquí la proporción sigue siendo la misma y aquí el 1 menos p sigue, es invariante, pero el n aquí son 104, ¿no? 104 y su variancia sería esta. Su error estándar, la raíz cuadrada de este valor sería este valor, ¿no? Y su coeficiente de variación, miren, es mucho menor, ¿no? Es mucho menor, es mucho menor. ¿Y por qué yo no uso este valor lógico, no? Digo, pues, entonces yo uso este porque este es el que me conviene, este de acá, ¿no? Pero éticamente no es correcto, porque yo debo usar lo que muestré, pues, ¿no? Que este número es aleatorio. Entonces, esto en una auditoría les pueden decir, ah, ya, si ustedes estimaron o muestrearon familias, no puedes usar esta forma de variancia, pues no. Esta forma de variancia no le corresponde, le corresponde este de acá. Y eso es la confusión que se puede encontrar en algunos estudios de investigación de mercados, cuando hacen esta simplificación de la variancia, porque aparentemente van a hacer una menor variancia a la real, ¿no? La real es esta es la variancia, esta, no es esta. Entonces, ahí viene el efecto de diseño. El efecto de diseño es comparar qué ha pasado con el hecho de estar yo muestreando familias. Y entonces digo, allá, cuando yo muestreo familias, el error estándar es de esta magnitud, ¿no? Esto, el- el- este valor de acá, perdón, es 15,38 es el coeficiente de variabilidad muestreando personas. Este es el coeficiente de variabilidad cuando yo muestreo familias. Entonces, el efecto de diseño es de comparar el más grande, la variancia del conglomerado, cuando muestreo familias, es este valor de acá. Este valor de acá lo comparo con la variancia que hubiera tenido si hubiera hecho un muestreo de personas. Esto. Y se dice que es un efecto de diseño porque dice, por el hecho de que estás muestreando familias, tu variancia se incrementó a, a 2,64. En otras palabras, se aumentó en 1,64, porque aquí, si me permiten, esto sería así, acá sería
la variancia aquí sería la variancia de la proporción de conglomerados de familias sería 2,64 veces la variancia de la proporción con aleatoria. Miren, entonces quiere decir que la variancia es casi tres veces la variancia de una muestra de personas, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Que yo no puedo encontrar un marco de personas. Es muy difícil que yo pueda encontrar un directorio de la ciudad de personas, ¿no? Porque imagínense, si yo buscara a la persona es como buscar una aguja en el pajar, tendría que estar deambulando por la ciudad. En cambio de familias, no, las familias están en una vivienda, entonces y para mí es más operativo, es muy operativo de utilizar la familia o la vivienda como un grupo, ¿no? Un grupo de personas que están ahí y yo la entrevisto a todas, ¿verdad? A ver, ¿se entiende, jóvenes, el efecto de diseño? ¿Aló? Profe, ¿entiende? Ya. Entonces, por lo general, ¿qué ha pasado? Les dije que el efecto de diseño, el efecto de diseño, más o menos se interpreta así. Dice que la variancia acá, en este caso, aquí abajo lo voy a poner. La variancia de la proporción por conglomerados sería igual a la variancia de la proporción de una proporción aleatoria por un efecto 1 más m-1, m-1 por ρ. Aquí, como la letra, por r le pongo, esta r. Entonces, ¿qué sucede? Que este valor de aquí, 1 más m-1 por ρ, es el que hace malograr mi efecto de diseño, empeorarlo, en tanto que el tamaño del conglomerado es grande. Si M es el número de personas que están en la familia, es muy grande, familias muy grandes, se malogra, ¿no? Mire, se incrementa, ¿no? Se incrementa. Cuando M es 1, ahí desaparece. Cuando el tamaño de la familia fueran una, desaparece este efecto perverso del efecto de diseño porque sería cero. Y entonces ahí va a ser la variancia por conglomerados igual que a la aleatoria. Entonces, pero eso no ocurre, pues no, cuando los conglomerados son muy grandes, el efecto se malogra, empeora, juega en contra. Y en la otra, el R, aquí entonces M es tamaño del conglomerado. Y R es el coeficiente o correlación, sí, coeficiente, correlación dentro del conglomerado, dentro del conglomerado.
Entonces, miren, si R, el coeficiente de correlación está entre -1 entre -1 y 1, ¿no? Pero si es 0, si la correlación es 0, también desaparece. Aquí R va a estar, como digo, está entre -1, menor o igual, R menor o igual a +1. Entonces, si R es 0, si R es 0, también desaparece el efecto de diseño. ¿Por qué? No hay correlación, entonces quiere decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces son independientes y 0 va a ser, pues, ¿no? Pero si el coeficiente es positivo, se malogra todo. Ahora, si es negativo, ayuda, ¿no? Ayuda a disminuir. Pero en este caso, por ejemplo, el médico, ¿qué significa una correlación positiva? Cuando hay una dolencia como viral, como una gripa, esto es muy posible que si uno se enferma, los demás todos se van a enfermar, ¿no? A eso se refiere la correlación, que es muy común que las enfermedades se contagien, ¿no? Se contagien. Y si vimos con el problema del COVID, que esto avasallaba a toda la familia cuando llegaba a la casa, ¿no? Y entonces hay una alta correlación entre la familia de esas dolencias que son virales y porque se contagian, pues, ¿no? Pero claro, hay otras enfermedades que no se contagian, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ahí viene el tema de esa existencia y esa prevalencia de este efecto de diseño por estar muestreando grupos. Por eso digo, al muestrear manzanas, es de esperar que la correlación dentro de la manzana sea muy alta, ¿no? Por decir, ¿por qué? Porque las personas que viven en la manzana tienen, perdón un ratito, tienen hábitos comunes, pensamiento común, más o menos parecido, por alguna razón se juntan en la misma manzana. Entonces, es de esperar que R, la correlación sea alta dentro de la manzana. Entonces juega en contra el hacer un muestreo por conglomerado, ¿no? Y el otro tema es que el tamaño del conglomerado, digamos, el número de personas o de familias dentro de la manzana también es alto. Entonces, estamos jugando en contra en nuestro trabajo de comparación. Por eso dice que el muestreo por conglomerados siempre va a tener, es de esperar que tenga un efecto de diseño alto, ¿no? Pero esto el estadístico debe saber de cómo utilizar este procedimiento de lidiar con conglomerados que no sean tan grandes, ¿no? Que no tengan muchas personas o muchos hogares dentro del conglomerado. Entonces se puede plantear que sean conglomerados regularmente manejables para que este efecto de diseño no malogre nuestras estimaciones, ¿no? Y eso se puede controlar porque los censos nacionales, ese es su problema, que trabajan con conglomerados muy grandes, ¿no? Por decir, el área de empadronamiento le llaman a lo que el censista puede hacer en una jornada de trabajo, que podría ser, digamos, 20 días, y eso usualmente es mucho, ¿no? Eso a veces, por ejemplo, en el censo agropecuario, utilizaban áreas de empadronamiento, construían
para que el censista recorra el terreno en 30 días. Y bueno, estas áreas, ahí era de esperar que hayan 100 unidades agropecuarias, y entonces 100 es un número compatible para hacer un trabajo de 30 días, ¿no? Pero para hacer un muestreo, esto comprenderán que ese tamaño es muy grande, ¿no? En promedio, las áreas de empadronamiento eran 6.000 hectáreas, y entonces se vuelve ineficiente para usarlo como unidad de muestreo, ¿no? Entonces, ahí vienen las estrategias, es decir, vamos a generar conglomerados más pequeños, y el estadístico está para que él sugiera qué tamaño pudiera ser para que este efecto de diseño no sea tan dañino, ¿no? Porque como verán, cuando uso conglomerados, yo agrando mi error de muestreo, y eso no conviene, pues no conviene al estudio, ¿no? A ver, sobre este tema, jóvenes, ¿algún punto de vista? ¿Algún punto de vista? ¿Preguntas? Ya. Entonces, veamos este proceso, cómo se hace con SPSS. Ya. Entonces, esto es visitó al médico, ¿no? Ya. Pónganle cuidado porque en la práctica 2 yo les voy a preguntar de qué pasó con el dentista, ¿no? La segunda, el porcentaje que visitaron a un dentista, al dentista, ¿no? A ver qué me dicen. Hacer lo mismo que hemos hecho aquí con médico, ustedes lo repiten con dentista. Así, una hojita, una hojita a mano o un Excel, si desean, y encontrar estos valores de lo correcto, cómo sería el cálculo para el caso de dentista, cuánto sería su coeficiente de variabilidad, cuánto hubiera sido si hubiéramos usado una muestra aleatoria, y cuál hubiera sido el efecto de diseño. O sea, esto es una pregunta de la práctica 2 que se las advierto que la puedan hacer ya esta semana y tenerla ya como que su aporte, ¿no? Pero además hay que procesarla con SPSS para que ustedes comparen, pues, ¿no? Ya, entonces, ya les advierto que estos jóvenes lo hacen igual para el caso, aquí están los datos de dentista, acá, y hacen estos cálculos con la fórmula correcta y con la fórmula supuesta de una muestra simple aleatoria, y para calcular el coeficiente, el efecto de diseño, que esto es el caso de el médico, y ustedes tienen que encontrar qué pasa con el dentista, ¿no? Ahora, ¿qué es de esperar? Que la correlación sea más alta o más baja que la del dentista en el efecto de diseño. ¿Qué es de esperar? Es de esperar que sea menor, porque las caries no se contagian, ¿no? O sea, no son contagiosas de una persona a otra, sino ya depende del cuidado que uno tiene con la dentadura. Es personal, y por tanto se supone que ahí no debería de haber esa gran diferencia por el efecto de diseño. Hagan ustedes para que corroborar lo que les estoy comentando, ¿no? Pero es de esperar por sentido común, ¿no? Que las dolencias de la dentadura no son contagiosas en general,
y esto son cosas ya muy personales y es de esperar que la correlación no sea tan alta, pues, ¿no? En cambio, las enfermedades virales, esas sí son muy contagiosas dentro de la familia, ¿no? Dentro de la familia, ya. Entonces, si no hay preguntas, pasemos al uso del SPSS, ¿ya? A ver, aquí vamos al caso 4. Ya. Aquí están los datos desagregados. Miren, aquí están, ¿cuántos hay? 104 personas. Pero acá están las familias, ¿no? Aquí tengo 30 familias muestreadas. Hay 30 familias, pero están sus 4 personas y aquí si visitó al médico o no, ¿no? Aquí si es hombre, si visitó al médico y si visitó al dentista, persona por persona. Pero acá hemos muestreado familias, ¿no? Familias, como es el caso, ¿no? Entonces, vamos a hacer este trabajito con visitó al médico. Para ustedes queda visitó al dentista, ¿no? Visitó al dentista. Ya, listo. Y esta ponderación es, como le mencioné, es n mayúscula entre n minúscula. Sería, a ver, 15.000, así. Es esta ponderación, ustedes lo calculan así, transformar, calcular variable, aquí peso, digamos peso es, mi resultado es n mayúscula son 15.000, n entre 30, son 15.000 familias y yo he muestreado a 30. Acá está el factor de ponderación que calculé acá, entonces yo lo hago solo para que ustedes se percaten cómo se calcula, acepto y ay, un ratito, caso 4, acá está, lo que calculé está acá. Entonces todos los datos van a tener la misma ponderación, n mayúscula entre n minúscula. Entonces, esa es la ponderación. Ese dato les va a pedir el aplicativo y ustedes tienen que completar, pues, ¿no? Ya. Entonces sería así. Ya tengo la base de datos, sería así. Analizar muestras complejas, preparar para el análisis. Preparar para el análisis. Le voy a explicar a la computadora cómo va a procesar. Preparar para el análisis. Voy a crear un archivo de plan de análisis donde lo escojo yo la carpetita donde esto lo voy a grabar. Digamos que yo ya tengo un nombre aquí, le voy a poner caso 44. Como ya tengo un caso ahí, 444, digamos. Guardo. Siguiente. Estratos no tengo. La variable sí tengo. El clúster sí tengo, ¿no? Que es la familia. Yo he muestreado familias, entonces digo, no, ahora sí yo tengo familias, no son personas.
Y aquí, perdón, un ratito. Aquí, aquí viene sí, el clúster está acá, en la familia. Y ahora le tengo que decir el factor de ponderación, porque miren, si no le ponen ese valor, no les deja seguir, ¿no? Tiene que calcular este factor, pondera, ahí sí les deja seguir. Miren, bueno, acá siguiente, ahora sí les deja siguiente seguir, entonces pasan a la otra etapa. Un muestreo sin restitución, sin reemplazo, siguiente. Acá el tamaño de la población son 15.000, tamaño de la población son 15.000. Siguiente, ya no deseo otra etapa de muestreo y finalizo. Entonces ya se grabó el archivo de procesamiento. Ahora voy a procesar ya. Ahora, analizar muestras complejas y ahora sí ya voy a obtener descriptivos, descriptivos, ¿ya? O como tablas cruzadas, mejor. Sí, tablas cruzadas. Como es proporción, lo usamos como tablas continuar. Acá me dice, voy a usar, deben chequear, es que el programa o las instrucciones de procesamiento era caso 44, ¿no? Entonces, si yo estoy de acuerdo, continúo. Y ahí dice, en filas le ponen esto, lo hago por sexo, por decir, ¿no? A ver, por sexo. Y aquí en columnas dice si visitó al médico. Si hubieran querido hacer dentista, le ponen acá dentista, ¿no? Médico. El- en estadísticos le ponen el, el tamaño, no, el porcentaje de filas. Tamaño de la población, no. Porcentaje de filas. El error estándar, los límites de confianza, su coeficiente de variación y el efecto de diseño. Para ver lo que hemos tenido, ¿no? Entonces, el porcentaje de filas, el error estándar, el intervalo de confianza y su coeficiente de variación y diseño. Continúo y acepto. Acá está. Miren, aquí está. El total sería la estimación. Aquí está claro por varones y mujeres, pero aquí nuestro total estimado o de la población completa sería el 28.8. Nosotros, voy a ver los cálculos. El cálculo decía 28.85. Este es el estimador, 28.8. Su error estándar, 7.2. Acá está 7.2. A ver, en los límites de confianza, el coeficiente de variación acá está 25%, como lo vimos en el anterior caso manual, y el efecto de diseño 2.61 le da. A ver, ¿cuánto habíamos dicho nosotros?
A ver, acá está el 28.8 de la estimación. 28.8 es este, 28. El error estándar 7.2 es este de acá, 7.2. El coeficiente de variación 0.25 es este, 25, este está en tanto por 1, 25. Y el efecto de diseño es 2.64, ¿no? Aquí le está dando 2.61, ¿no? 2.61. Entonces, más o menos coincide con lo que tenemos nosotros, ¿no? Aquí por cuestiones de cálculo manual habrá algunas diferencias.